Ahí sí. Existen muchos estímulos para promover la liberación de insulina, así como existen estímulos para inhibir la secreción de insulina. Y ayer comentábamos que el aumento de algunos nutrientes, como por ejemplo glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos, tenían un efecto potente en la liberación de insulina. Sin embargo, decíamos que clásicamente el efecto más potente es un aumento de la glicemia. De hecho, comentábamos que aumentar aminoácidos en plasma sin un aumento de la glicemia tenía cero impacto en la liberación de insulina. Así que parece que se debe crear como un ambiente plasmático rico en aminoácidos y rico en glucosa para que exista esta estimulación potenciada por ambas. Decíamos también que hay hormonas gastrointestinales que se liberaban desde el sistema gastrointestinal que provocaban la liberación anticipada de insulina como de manera preparatoria para la absorción de esta glucosa que probablemente consumiste. Este efecto que tenían las hormonas gastrointestinales, también lo comentamos ayer, se llama efecto incretina, porque incrementa, por eso se llama incretina, porque estas hormonas gastrointestinales incrementan la liberación de insulina, siempre y cuando la ingesta sea a través de la vía digestiva, ¿verdad? Decíamos que cuando nos ponían una dosis intravenosa de glucosa, no había efecto incretina porque la glucosa no pasaba por el sistema gastrointestinal. El sistema parasimpático también es un potente estimulante para la liberación de insulina. Mantengan eso en su cabeza, aunque yo creo que de bioquímica ya lo saben y lo dijimos ayer, insulina es una hormona almacenadora de energía. Por lo tanto, ella aparece cuando tú tienes un exceso de nutrientes y ella como buena ahorradora, previsora y almacenadora aparece para almacenar. Por lo tanto, ¿en qué momento tengo yo permiso para ahorrar nutrientes, para almacenar? Por supuesto que cuando estoy bajo el sistema parasimpático. No tiene sentido que lo haga con el sistema simpático. De hecho, el sistema simpático quiere el uso, quiere gastar para, obviamente, la síntesis de ATP. Así que la actividad parasimpática promueve la liberación de insulina. El potasio también promueve la liberación de insulina. Ya les voy a contar más adelante por qué y cómo. Me voy a reservar eso para la próxima diapo. El glucagón, miren, de manera interesante, siempre nos han enseñado que la insulina y el glucagón son hormonas opuestas, antagonistas, y eso la verdad es que es en realidad una mentira, porque cuando el glucagón actúa, promueve un aumento de la glicemia. Y cuando a ti te deja hiperglicemiado, ¿quién tendrá que venir a arreglar el problema para bajar esa glicemia? Bueno, la insulina, ¿cierto? Y de hecho, el glucagón tiene receptores en la célula beta pancreática para liberar insulina de manera directa, no solo generando el efecto hiperglicemiante que él genera. Así que glucagón sí promueve la liberación de insulina, sin embargo, insulina inhibe la liberación de glucagón. Otras hormonas también participan en la liberación de insulina y por lo tanto podrían generarnos problemas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, ella por sí misma tiene una actividad hiperglicemiante, ella aumenta tu glicemia. Por lo tanto, por esa vía se cree que no porque tenga receptores directamente en la célula beta pancreática, sino porque como la hormona del crecimiento aumenta la glicemia en ti, entonces el aumento de la glicemia va a promover la liberación de insulina. De hecho, a la hormona del crecimiento se le dice que es una hormona diabetógena o diabetogénica. ¿Qué implica eso? Que ella podría llevarte a una diabetes de tipo 2. Podría generar entonces una resistencia a la insulina. ¿Y por qué? Bueno, porque ella, al promover una glicemia tan enorme, genera una liberación de insulina masiva. Y ustedes ya saben lo que le pasa a los receptores, sobre todo de insulina, cuando tú los estimulas de manera masiva, algo pasa que se comienzan a desensibilizar y las células se vuelven resistentes a la insulina, ¿ya? Por lo tanto, en un individuo, en personas que tienen exceso de hormona del crecimiento, genera un problema que se llama acromegalia, que parece que yo se los mostré en una diapo que era lo que tenía Check, el mono verde. ¿Se los dije a ustedes aquí o no? ¿No dice Sebastián? Ah, ya. Bueno, Check, ¿se acuerdan de Check, el monito verde, la película?
Él tenía acromegalia. Les voy a contar eso en la clase de hormona del crecimiento cortita. Sí, sí, y el autor de Trek se inspiró en un sujeto acromegálico y los acromegálicos derechamente son estéticamente no lo que socialmente aceptaríamos. Tienen la lengua grande, las orejas grandes, las partes blandas de la cara grandes, son toscos en sus facciones y es como lo representado por Trek. Y tienen un abdomen abundante, etcétera. Bueno, eso cuando eres adulto y tienes una liberación excesiva de hormona del crecimiento, te da un cuadro que se llama acromegalia. Y los acromegálicos suelen ser gordos y suelen ser resistentes a la insulina. Se entiende entonces que es ¿por qué se generó esa resistencia a la insulina? Porque la hormona de crecimiento aumentó tanto la glicemia, esa glicemia aumenta la liberación de insulina y frente a tanta insulina las células se vuelven la mayor parte de las veces resistentes a ella. Lo mismo hace el cortisol, que ustedes saben que también él como es un glucocorticoide, también aumenta la glicemia. Por lo tanto, siempre nos va a asustar que una hormona haga eso. Al aumentar la glicemia, se va a promover la liberación de insulina y va a generar entonces efectivamente lo mismo que promueve la liberación excesiva de hormona del crecimiento. Por supuesto que eso lo harán cuando ellas estén de manera excesiva en ti, en dosis suprafisiológicas, por ejemplo en una patología o en la administración de un fármaco. Los sujetos que son tratados con glucocorticoides exógenos hay que tener cuidado porque podrían generar resistencia a la insulina. ¿Qué factores inhiben su secreción? Bueno, yo creo que lo notan al tiro, que son hartos contrarios a los que la estimulaban. Por ejemplo, una disminución de la glicemia es un efecto potente para la liberación del glucagón, pero no para la liberación de insulina. La somatostatina, que ya dijimos antes que de manera paracrina, actúa sobre las células beta pancreáticas para inhibir la liberación de insulina, pero también del glucagón. El ejercicio físico y la actividad simpática tiene sentido. Recuerden que bajo esas condiciones yo necesito liberación y uso de los sustratos energéticos, por lo tanto no me sirve alguien que almacene y ahorre, me sirve alguien que gaste, ¿como quién? Como las catecolaminas, como el glucagón, algo también del cortisol, etc. Ahora, la actividad simpática, ya les voy a decir que tiene como una doble cara, ¿ya? Pero ya les voy a contar eso y cuál es la más frecuente. Ya, esta imagen se ve súper mal, pero siento que igual la puedo usar. Ustedes tienen su, su PPT, me imagino, ¿cierto? Chiquillos, se me olvidó nombrarles algo, lo tenía presente. Tengo que nombrarles algunas hormonas gastrointestinales, ya las voy a anotar aquí. Me caí. Ya, les voy a nombrar, decía yo, algunas hormonas gastrointestinales, como por ejemplo, la gastrina tiene efecto incretina, CCK, que se llama colecistoquinina, hay otra que se llama secretina, que también tiene efecto incretina, hay otro y uno de los más potentes que se llama GLP1, ahí va, él se llama péptido similar al glucagón. Péptido similar, similar es como like en inglés, por eso tiene una L. Péptido similar al glucagón y es una de las más potentes incretinas. Y el otro se llama GIP o HIP, que se llama péptido inhibidor gástrico. De los 5 que les puse, se ha visto que la actividad incretina más potente es de GIP y de GLP1. ¿Ya? Eso no se me puede olvidar. Ya, entonces, ahora les voy a hablar, con este mono que aquí se ve muy feo, de cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros vamos a liberar insulina, qué recibe la célula beta pancreática, qué abre, qué cierra, etc. ¿Ya? Entonces, en este monito que es muy sencillo, después lo vamos a ir complicando, vamos a decir que debemos tener en esta célula, que es una célula beta pancreática, debemos tener distintas estructuras en la membrana.
La primera cosa que necesito que vean es un transportador para glucosa. ¿Lo notan, cierto? Ya, perfecto. Solo quería saber si estaban ahí. Entonces, lo primero que tengo que mirar es este transportador para glucosa que está siempre ahí, siempre presente, que es GLUT2, y que por lo tanto, él va a estar trayendo o va a estar sensando al nutriente que puede provocar la liberación o no liberación de insulina. A ver si hacen como una conexión. ¿Se acuerdan que ayer cuando hablamos de la célula principal en la paratiroides, ella cómo regulaba la liberación o la no liberación de PTH? Sensando al calcio que llegaba, ¿cierto? Y cuando había mucho calcio, no se liberaba, y cuando llegaba poco calcio, sí se liberaba. O sea, el calcio era su propio regulador. Aquí, la glucosa, la glicemia, es su propio regulador. Y por lo tanto, cuando en sangre exista muchísima glucosa, la glucosa va a chorrear, va a llegar hasta la célula beta pancreática y va a entrar directamente a la célula beta pancreática, a avisarle, por favor, parece que hay mucha de mí en sangre, libera insulina. Bueno, ¿y qué va a hacer esta célula con la glucosa? La va a oxidar, la va a utilizar para convertirla en ATP, para sacar de ella ATP. ¿Y ATP para qué? Bueno, en la membrana de esta célula beta pancreática, nosotros tenemos un receptor para potasio y este receptor es sensible a la relación, principalmente a la relación ATP, ADP. ¿Qué significa que sea sensible a esta relación? Que cuando gane el ATP o cuando gane el ADP, eso va a determinar que este canal o esté abierto o esté cerrado. ¿Ya? Ahora, para que lleguemos a la respuesta, les voy a decir lo siguiente. Cuando este canal está abierto, ya les voy a decir quién lo abre y quién lo cierra, pero cuando este canal está abierto, el potasio se está saliendo. Y si el potasio se sale, ¿qué pasa con el interior de la célula? ¿Se depolariza o se hiperpolariza si el potasio se salía? Correcto, Martín. Como se está llevando cargas positivas, el interior se hiperpolariza. Perfecto. ¿Y qué importa que se hiperpolarice, Martín? Importa porque esta es una célula excitable. Recuerden que nosotros tenemos principalmente tres células excitables: las neuronas, las células musculares y las células secretoras como esta, que no la tenemos en el cerebro, la tenemos en el páncreas, pero aún así ella responde a una depolarización o a una hiperpolarización. De hecho, miren lo que tiene aquí. No siendo neurona, tiene un canal de calcio sensible a voltaje. Y este canal de calcio sensible a voltaje es de la misma familia de los canales que ustedes encontraban en la neurona presináptica, que le gusta la depolarización, y por lo tanto cuando el interior esté depolarizado, este canal se va a abrir, el calcio va a entrar y va a participar junto con el que viene del retículo en la exocitosis de la vesícula que tenía dentro insulina. Por lo tanto, como conclusión, para que se libere insulina, ¿cómo tiene que estar el canal de calcio? ¿Abierto o cerrado? Abierto. ¿Y cómo debe estar el interior? ¿Depolarizado o hiperpolarizado? Sí, debe estar depolarizado, porque recuerden que este canal se abre por positivizaciones de la membrana. Debe estar depolarizado. Y aquí viene la pregunta, bueno, para que el interior esté depolarizado, ¿cómo tiene que estar este canal? ¿Abierto o cerrado? Perfecto, porque cuando esté cerrado, el potasio se quedará adentro, no saldrá y al quedarse depolarizará
y eso promoverá la apertura de este canal y la entrada de calcio. Entonces, resumiendo, ya vamos a ver quién abre y quién cierra. Resumiendo, cuando no se está liberando insulina, cuando no se está liberando, este canal está abierto, adentro está hiperpolarizado, por lo tanto, este canal está cerrado, por lo tanto, no hay exocitosis. Entonces, para que este canal esté abierto, no debe haber llegado glucosa, o debe haber llegado muy poca glucosa, porque no queremos liberar insulina. Entonces, para que este canal esté abierto, adentro debe ganar el ATP o el ADP. Si no ha llegado casi nada de glucosa, ¿quién va a estar ganando adentro? Piénselo, Camilo. Si no ha llegado glucosa, ¿de dónde va a sacar ATP? ¿Cierto? Por lo tanto, exacto, el ATP cierra el canal y ese ATP viene de la glucosa que ha entrado. Y entonces cuando entra glucosa, se fabrica ATP, el ATP cierra el canal, el potasio no se sale, se queda dentro, depolariza, esa depolarización abre al canal de calcio, el calcio entra y ¡pum!, permite la exocitosis de la vesícula. En cambio, cuando poca glucosa está viniendo, en esa relación, en esa división ATP-ADP, el ATP pierde, gana la concentración de ADP, y cuando gana la concentración de ADP, entonces, ¿dónde está el lápiz? Ahí, este canal se abre, el potasio se sale, adentro se hiperpolariza, no se abre este canal, no entra calcio y no se secreta la insulina. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el determinante es el canal de potasio. Si él está abierto o cerrado, él promoverá la liberación, la no liberación de insulina. ¿Y de qué depende él? De la relación ATP-ADP. ¿Y de qué depende el ADP? El ATP del nutriente que te haya llegado, que por supuesto que el principal será glucosa. Ahora recuerden que yo puedo sacar ATP de ácidos grasos, puedo sacar ATP de aminoácidos. Por esa razón es que los aminoácidos y los ácidos grasos también pueden encender esta vía, porque esta vía no reconoce realmente a la glucosa, sino que a la energía sacada de ella. Así que todo lo que aporta energía podría ser potencialmente un secretor de insulina. Ahora nos vamos con esta imagen que es más complicada, pero que muestra exactamente lo mismo. Tenemos entonces al receptor, al transportador GLUT2, entra por él la glucosa, metemos a la glucosa a la glucólisis, a la respiración celular, finalmente obtenemos ATP. Y ahí está el canal de potasio, ¿verdad? Y este canal de potasio, recuerdes que es sensible a esta relación ATP-ADP. De todas maneras, también es sensible a la relación NADH, a estos transportadores de electrones, NADH, NAD+, NADPH, pero el más determinante es la concentración de ATP, ADP, ¿ya? Así que eso es lo más clásico y lo más determinante. Ahora, ¿qué tenemos que decir del canal de potasio? Tengo que decir cosas porque necesito llegar a algo diciendo esto. Ese canal de potasio, químicamente es un octámero, es decir, tiene 4 subunidades. Tiene 4 subunidades, voy a borrar, tiene 4 subunidades que se llaman KIR y tiene otras 4 subunidades que se llaman SUR. ¿Ya? Ahí la están viendo, 4 y 4. ¿Por qué le pusieron KIR a una? Bueno, porque son para el receptor de potasio, para el canal de potasio. ¿Y por qué le pusieron a las otras SUR? Bueno, porque a esas subunidades SUR se unen un tipo de fármacos que se llaman sulfonilurias, de ahí viene el nombre SUR.
¿Qué son las sulfonilurias? Bueno, son fármacos que se utilizan en los sujetos que tienen diabetes. Ya me dirán ustedes si sirve para los diabéticos tipo 1 o para los diabéticos tipo 2. Y al unirse las sulfonilurias por fuera, algo le hacen al canal de potasio. ¿Qué creen ustedes que le harán si las sulfonilurias yo las doy para invitar a la beta pancreática para que libere insulina? ¿Qué le hará por fuera la sulfoniluria al canal? ¿Lo cierra o lo abre? Correcto, Sebastián. Perfecto. Entonces, cada vez que las sulfonilurias vienen, cierran el canal por fuera, el potasio se queda dentro, la cuestión se depolariza, el canal de calcio se abre, el calcio entra, la vesícula se exocita, la insulina se libera. ¿Sí? Perfecto. ¿Y a quién se lo darían la sulfoniluria? ¿Al diabético tipo 1 o al diabético tipo 2? Según lo que sepan de esos diabéticos, a lo mejor no saben nada y no importa tampoco. Claro, es que en ambos casos no hay una liberación de insulina, aunque el diabético tipo 2 es complicado. Recuerden que el diabético tipo 2 la mayoría de las veces parte siendo resistente a la insulina. Eso significa que al inicio de la enfermedad, el diabético tipo 2 libera demasiada insulina porque tiene muy alta la glicemia. Pero en el diabético tipo 2, la célula beta pancreas se fatiga y se agota. Puede liberar, pero se agota y termina no liberando. En cambio, claro, como dice Martín, el que tipo 2, el receptor es el que falla. Claro, puede ser el receptor de la insulina, dice Martín. Ah, perfecto, en la célula objetivo, en la célula blanco, ¿cierto? Claro. Al tiro digo algo respecto a lo de Martín, pero para que no se me vaya la idea. En el diabético tipo 1, recuerden que ese se suplementa con insulina, porque él tiene a las células beta pancreáticas apoptóticas, las perdió, no sirven para nada. Por lo tanto, servirá al diabético tipo 1, que tiene prácticamente nada de célula beta pancreática eficiente, no tiene. ¿Lo trataré con sulfoniluria? Al tipo 1, ¿cierto que no, Martín? Porque el diabético tipo 1 no tiene célula beta pancreática. Por lo tanto, la sulfoniluria no va a encontrar al receptor a la subunidad SUR1 jamás. ¿Qué prefiero hacer con el diabético tipo 1? Arreglar el problema por la vía corta. ¿Y cuál es la vía corta? Tome insulina para usted directamente, no hay otra forma. No hay otra forma. Ahora, el diabético tipo 2, claro, el diabético tipo 2, yo para superar la resistencia a la insulina y para que ahora las células puedan volverse más sensibles, ahora yo podría aumentar la liberación de insulina en el diabético tipo 2 avanzado. Y a él sí que lo podría invitar a través de sulfoniluria a que sus células beta pancreáticas, que están lentas, que están fatigadas, que están poco productoras, ahora produzcan. ¿Ya? Así que sulfoniluria sirve, por supuesto, para el diabético tipo 2, que claro, podría tener una falla en el receptor, y esa falla podríamos arreglarla si es que a lo mejor liberamos un poco más de insulina. Recuerda que la falla fue generada por excesiva insulina, pero en un momento el diabético tipo 2 pasó a no liberar insulina. Por eso, ustedes van a ver que algunos diabéticos tipo 2, en periodos muy avanzados de la enfermedad, también van a tener que suplementarlos con insulina como si fueran diabéticos tipo 1. Porque mientras más avanzada es la diabetes mellitus tipo 2, más pobre son las células beta pancreáticas y se van destruyendo. Así que en un grado avanzado, el diabético tipo 2 tiene el mismo tratamiento que el diabético tipo 1, que es tome insulina. ¿Ya? Ya, pues entonces tenemos ahí el canal que decíamos que era un octámero, que las sulfonilurias se unían a las 4 subunidades sur. Él puede estar cerrado o abierto, eso ya lo procesamos. Cuando esté cerrado va a generar depolarización, se va a abrir este canal dependiente de voltaje, el calcio entrará
y uniéndose al calcio que puede venir desde el retículo va a provocar entonces la liberación de insulina. Pero aquí ustedes pueden ver que esta celulita nos entrega más información, porque hay otras cositas que están viniendo, tienen receptores sobre esta célula beta pancreática y podrían estar promoviendo o no la liberación de insulina. ¿Dónde ubicarían al sistema parasimpático? ¿Dónde se está viendo la acción del sistema parasimpático? ¿A través de qué receptor? Gerson está ahí. Ahí me contestó Seba. Sí, no Sebastián, no a través de GLUT2, sino que, claro, a través de, ahí está, a través de acetilcolina, ¿cierto? Recuerden que acetilcolina es directamente, a lo mejor ustedes lo están mirando como un efecto más macro del sistema parasimpático, pero acetilcolina es el neurotransmisor de la neurosis ganglionar. Por lo tanto, la neurona postganglionar parasimpática está liberando acetilcolina y la acetilcolina está teniendo aquí un receptor. ¿Y dónde nos lleva este receptor activado por la acetilcolina del sistema parasimpático? Nos lleva por la vía de la fosfolipasa C, nos lleva por el IP3 promueve la salida de calcio, ¿y calcio para qué? Calcio para liberar a la vesícula. Y efectivamente entonces, perdón, me ahogué, la acetilcolina a través del sistema parasimpático promoverá la liberación de insulina, ¿sí o no? ¿Qué decíamos? Sí, correcto. Entonces, a esta listita, que es como una tareita, le vamos a poner sí. Libera insulina a través de la vía de la proteína quinasa C y del IP3. Ahora, ¿encuentran alguna incretina, alguna hormona gastrointestinal? Parece que Jonathan la dijo por ahí, CCK, ¿cierto? Correcto, ahí está. Ella utiliza la misma vía que la acetilcolina para promover la liberación de insulina, porque también la promueve. Entonces estaría dentro de... no la puse en la lista, pero estaría dentro de las proteínas que usan la ruta de la fosfolipasa C. Ahora, busquen por favor al glucagón. ¿Promueve o no promueve la liberación de insulina y a través de qué vía? Perfecto, alguien lo encerró ahí. Él tiene un receptor asociado a proteína G-alfa-S, activa adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa activa la proteína quinasa A través de AMP cíclico y ella de nuevo promueve la fosforilación de las vesículas y la exocitosis. ¿Cierto? Todo implica exocitosis de la vesícula. Perfecto. Ahora, busquen a somatostatina. Recuerden que somatostatina inhibía la liberación de insulina. ¿A través de qué vía de señalización lo hace? Perfecto, ahí está. A través de un receptor ahora acoplado a G-alfa-I, como dice Claudio, correcto, y por lo tanto G-alfa-I inhibe la proteína quinasa A y por lo tanto no se libera insulina. ¿Quiénes más usan esta vía? Bueno, somatostatina, galanina, que es un péptido que participa en la ingesta de alimento y este péptido aparece cuando tú necesitas ingerir péptidos, especialmente grasas. Y él entonces inhibe la liberación de insulina, les va a hacer sentido por los efectos de la insulina que les voy a contar que tiene después. Y aquí viene algo raro, porque en la membrana plasmática de la célula beta pancreática podemos encontrar alfa receptores y beta receptores alfa adrenérgicos y receptores beta adrenérgicos. Pero la vía de uno va a provocar liberación de insulina y la vía de otro va a provocar no liberación de insulina. Por ejemplo, todos los agonistas,
Ay, el lápiz. Los agonistas que sean alfa-adrenérgicos irán por esta vía. Por lo tanto, la estimulación del receptor alfa en la beta pancreática inhibe la liberación de insulina. En cambio, un agonista que sea específico de los receptores beta, el receptor beta promueve la liberación de insulina. Por eso yo les decía antes que las catecolaminas y el sistema simpático se comportan de manera dual. A veces estimulan y a veces inhiben la liberación. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuál es lo más frecuente? Lo más frecuente es que suceda esto. Porque recuerden que la noradrenalina es la que abunda mucho más por el sistema parasimpático y es la más probablemente llegará a estimular a los receptores alfa-adrenérgicos y a la vez los receptores alfa-adrenérgicos son más afines por la noradrenalina. Por lo tanto, lo más clásico que pasa es que el sistema simpático termine disminuyendo la liberación de insulina. ¿Ya? Pero por supuesto que también tengan presente que la adrenalina, uniéndose con gran afinidad sobre los beta, podría llegar a provocar la liberación. La leucina. ¿Qué hace la leucina? Bueno, la leucina es un aminoácido que va a tener la misma ruta que la glucosa, va a permitir la síntesis de ATP y por lo tanto va a provocar la liberación de insulina por la vía del canal de potasio y de calcio, como lo habíamos visto para la glucosa. La somatostatina ya la vimos, las sulfonilurias que vienen por fuera y cierran a este canal. GLP-1 y los cetoácidos no están en esta imagen, pero parece que yo les puse otra imagen donde los podrían encontrar a ellos. Los cetoácidos van a seguir la misma ruta que los aminoácidos, es decir, van a entrar a la ruta metabólica y van a permitir que a partir de ellos se fabrique ATP. Por lo tanto, funcionarían como los aminoácidos y como la glucosa. Y el otro que les pregunté es el GLP-1. Recuerden que él es una incretina. ¿Se acuerdan que era una hormona gastrointestinal? Y él promoverá la liberación de insulina a través de la adenilato ciclasa, igual como el glucagón. Ya, esto era lo que decíamos ayer, no terminamos de ver esta diapositiva, así que volvemos aquí. Estas son las respuestas que entrega tres tipos de sujetos. Un sujeto normal, que le entrego la glucosa por vía oral, un sujeto normal o sano, que le entrego la glucosa por vía intravenosa, y un sujeto diabético, que le doy la carga de glucosa por vía oral. Y aquí yo tengo que observar cómo responde la insulinemia y cómo responde la glicemia. Primero necesito que me digan cuál es el valor basal por el que, antes de la administración de nada, más o menos, ¿dónde está el valor de los sujetos sanos? ¿Cuánta glucosa? Aproximadamente 80, ¿cierto, Sebastián? Por eso yo noto que están sanos, porque al medirles la glucosa antes de la prueba, si me arroja aproximadamente 80 miligramos por decilitro, yo digo perfecto, sospecho que este paciente va a responder bien. Ahora, ¿tiene 80 también de glicemia el diabético en reposo basalmente? Exactamente, no la tiene, ¿cierto? Perfecto. Um, en las pruebas clínicas, cuando esto se hace en la clínica, cuando tú ves que un sujeto basalmente tiene este valor de glicemia o mayor, tú dices, yo prefiero no hacerle a este sujeto la prueba. ¿Por qué preferiría usted desistir en un sujeto que le encontró la glicemia basalmente súper alta? ¿Por qué desistiría de administrarle glucosa? Lo podría llegar a matar incluso si le entrega una carga de glucosa pura por vía oral. Exactamente, Sebastián. Yo desisto porque sospecho que hay algo y porque la gran carga que yo le voy a entregar, sumado a lo que él traía, le podría, por ejemplo, provocar un shock hiperglicémico. Correcto. Así que ahí hay que tener cuidado. En todo caso, esto parece que no lo van a hacer ustedes, sino que lo deciden los tecnólogos médicos, si es que mal no recuerdo. Ya. Eso es con la glucosa. Ahora, cuando yo administro la glucosa, también existen cambios de glicemia, ¿cierto? Y por ejemplo, comparando a los individuos sanos, ¿quién tiene una hiperglicemia mayor? ¿El que la recibió intravenosa o el que la recibió oral?
en cuál yo observo un aumento de glicemia más rotundo. Perfecto, en el intravenoso. Y eso es porque, bueno, porque yo le estoy dando la glucosa directamente a la sangre, en donde mismo se la voy a medir. En cambio, cuando yo doy la glucosa por vía oral, la glucosa tenemos que esperar que pase por el tracto digestivo, que se pueda absorber, que el sistema de absorción sea eficiente, que incluso tenga que pasar por el primer paso, que es el hígado. Por lo tanto, lo que termina llegando a la sangre, claro que podría ser menos. Además, aquí hay otra cosa. Recuerden que hay una respuesta aquí, hay una respuesta anticipatoria para la insulina. Por lo tanto, la insulina que se va a liberar de manera anticipada, ya va a estar listita, ella va a generar entonces que la glicemia no aumente tanto, sino que se mantenga en los niveles que ustedes ven ahí, ¿cierto? Más o menos 140, 150. Aquí, en cambio, llegamos sobre los 300. Perfecto. Y la insulina. ¿En cuál de estos sujetos tú ves una liberación de insulina unifásica, pero rápida y amplia? Claro, Sebastián. ¿Te refieres al intravenoso, Sebastián, cierto? Correcto, sí. No tienes ahí el efecto incretina, estoy de acuerdo. Claro, no reciben la glucosa. Claudio dice, en la A vemos, y Felipe también está de acuerdo, que aquí, en la primera, nosotros vemos una insulinemia grande, porque si ustedes miran el valor de la insulina, llegamos a tener 150, pero en una manera unifásica y rápida. ¿Por qué? Ese es el efecto incretina. En una fase y muy rápido. Pero cuando yo le doy la glucosa al sujeto de manera intravenosa, el sujeto libera de manera bifásica la insulina, no unifásica, porque aquí no está el efecto incretino. En dos fases, una fase que es muy rapidita y está ahí, y una segunda fase que es más lenta. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, porque aquí no tengo el efecto, insisto, incretina, y además por algo que les voy a contar ahora en la próxima diapositiva. Ahora, si voy a mirar cómo responde el sujeto diabético, que me arriesgué nomás, y aunque tenía tremenda glicemia basal, yo le hice el ensayo porque se lo hice porque tenía que mostrarle este gráfico hoy día, por lo tanto, se lo tuve que hacer. ¿Cómo es la respuesta de la insulina? Casi nada, ¿cierto? Prácticamente nada. Y en los sujetos normales, sanos, perdón, no normales, sanos, usted ve que la insulina, miren, aumenta casi que de manera inmediata. En él tienes un aumento leve que alcanza valores ínfimos recién a las 5 horas de haber administrado la glucosa. Por esa razón, tú tienes que ir, cuando haces la prueba de tolerancia a la glucosa, tienes que ir midiendo la glicemia cada cierto tiempo, cada ciertas horas, porque en un sujeto normal, al cabo de ciertas horas, tú ya debieras ver la glicemia normalizada. ¿Cuántas horas más o menos tienen que pasar para que tú veas eso en un sujeto sano? ¿A las cuántas horas él ya tiene normalizada la glicemia? Aprox. ¿En el sano se va? Correcto, ¿cierto? Eso era, sí, me respondiste para el diabético, sí. En el sano, a las 2 horas aprox, yo ya debiera ver glicemia normal y que se vaya para la casa porque está ok, pero en el diabético, a las 2 horas, de hecho a las 2 horas la sigo viendo muy alta y recién la veo normalizada, como dice Sebastián, entre las 5 y las 6 horas, lo que es, por supuesto, la evidencia de que hay un problema con la glicemia y hay un problema con la insulina. ¿Ya? Ahora, este podría ser
Un diabético tipo 1 podría ser un resistente a la insulina o podría ser un diabético tipo 2. ¿Qué contestarían ahí? Es complicada esa pregunta. Diabético tipo 1 probablemente no es porque algo de insulina se libera y la verdad es que ese sujeto prácticamente libera nada. Ahora, la diabetes tipo 1 también tiene progresiones, no es que sea totalmente anulante desde el inicio. Algunas células beta pancreáticas podrán liberar, pero yo diría que no es resistente a la insulina, porque en la resistencia a la insulina tú verías una hiperinsulinemia, también una hiperglicemia. Por lo tanto, tú verías la insulina súper alta, pero que no es capaz de bajar a la glucosa. Claro, porque hay resistencia de las células a la acción de la insulina. Y este podría ser también un diabético tipo 2, pero avanzado, ya no resistente. Recuerden que cuando es avanzado, ahí las células beta pancreáticas están fatigadas, poco productoras y por lo tanto podría estar viendo este efecto que es el que estamos viendo aquí. En la prueba vamos a ser súper claros en todo caso para que ustedes no se confundan. Chuta, será diabético inicial, diabético 2 inicial, diabético 2 resistente, diabético 2 avanzado, ¿ya? Ya. ¿De qué se trata la secreción bifásica de la insulina que yo les mostraba recién? Perdón. Que yo les mostraba recién y que se observa solamente en los sujetos a los que yo les administro insulina por vía intravenosa, ¿se acuerdan? Esta alteración bifásica se da cuando tú tienes una alta glicemia que no logras bajar con la liberación de una sola fase. Recuerden que cuando yo doy glucosa por vía oral, la glicemia aumenta mucho, por lo tanto cuesta mucho bajarla. Como cuesta tanto bajarla, vamos a tener que liberar esto en dos fases. En una fase 1, que será rápida y de gran amplitud, y en una fase 2, que será lenta, que al cabo de ciertos minutos, de hartos minutos, podrá llegar a lograr la misma amplitud que la primera respuesta o incluso superarla. ¿Todo para qué? Para bajar los niveles de glucosa, que miren, en este experimento se mantienen altos y es como lo que pasa cuando yo administro por vía intravenosa. ¿Por qué aparece en esta secreción bifásica? Bueno, porque no hay que olvidar que la insulina es una hormona peptídica. Por lo tanto, la liberación primaria en esta fase es de insulina que tú ya tenías fabricada y almacenada en vesículas. Por lo tanto, esas vesículas estaban listitas para liberarse y tú excitaste a la célula beta pancreática y esto se exocitó de manera rápida. Por eso la respuesta es rápida, amplia, ¿ya? Pero después probablemente ese almacenamiento disminuye, se te acaba, pero necesitas seguir bajando la glicemia porque la glicemia no la alcanzaste a bajar con la primera liberación. Ahí viene entonces la segunda fase que es lenta. ¿Por qué será lenta esta segunda fase? ¿Qué creen que está pasando ahí para poder liberar esa insulina que está liberándose pero lentamente? Exactamente, Martín, debemos echar a andar la maquinaria de fabricación. Eso implica todo lo que ustedes saben, activar el gen, la transcripción, que la preprohormona, que la prohormona, que el péptido C, que proteolizar, almacenar, liberar, exocitar y que recién tengamos a la insulina por fin en sangre. Por lo tanto, claro que es una fase mucho más lenta, ¿ya? Pero que igual podría tener un efecto súper importante, pero al cabo de más minutos que la fase que usted ve aquí. De hecho, esta liberación tú la vas a ver entre los 3 a 5 minutos, tú verías esa fase primaria por la glucosa, por la insulina almacenada. Ya, ahora, una de las más importantes que sabemos clásicamente de la insulina, ya les voy a contar cómo sucede, es que la insulina permite el transporte de glucosa, ¿cierto? Por algo que pasa con unos GLUT4, ¿verdad? Ya. Yo ya les voy a contar más adelante cómo pasa eso. Simplemente decirles que hay hartos tejidos que necesitan glucosa, pero hay algunos tejidos que internalizarán glucosa una vez que expongan en su membrana a este receptor, este transportador que se llama GLUT4. Pero ese GLUT4, recuerden que es dependiente de insulina.
Por lo tanto, esta vesícula que tiene GLUT4 se translocará a la superficie en tejidos como el muscular y como el adiposo solamente cuando hayan sido estimulados por insulina. Por lo tanto, por ejemplo, el músculo esquelético, que tú lo tienes funcionando la mayor parte del tiempo, incluso ahora cuando estás sentado, el músculo probablemente tiene poca llegada de glucosa, porque en este instante tú a lo mejor estás bajo el sistema parasimpático, tienes una glicemia normal, no hay una gran cantidad de insulina en tu plasma. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el nutriente que esté usando en este momento tu músculo? Si no hay insulina, probablemente no tiene GLUT4 en la membrana y no le está entrando glucosa, el nutriente que él principalmente va a utilizar serán los ácidos grasos. Por lo tanto, en reposo, el músculo esquelético depende metabólicamente más de los ácidos grasos, porque la glucosa captada por ellos es muy poca. ¿Por qué muy poca? Porque no está insulina. ¿Y por qué no está insulina? Porque no hay alta glicemia. ¿Y por qué no entra glucosa? Porque los GLUT4 no están masivamente en la membrana. De hecho, aquí yo puse un grafiquito donde se nos muestra que en un experimento tenemos efectivamente celdas musculares y tenemos un incremento de la glucosa extracelular en un animal control y en un animal al que le hemos inyectado insulina. Y yo mido si la relación es directamente proporcional en este músculo con la glucosa que entra al interior de la célula. ¿Y qué pasa en el control a pesar de que yo aumento a rabiar la concentración de glucosa extracelular? En el control, si no tienes insulina, puedes tener 900 de glucosa extracelular, pero seguir teniendo prácticamente lo mismo en el intracelular. ¿Se entiende el gráfico, cierto? Perfecto, gracias Claudio. Entonces, Claudio, ya que este músculo no está recibiendo esta glucosa, ¿cómo se mantiene andando y activo? Porque saca ATP principalmente de los ácidos grasos y por supuesto que de su glucógeno, que también puede almacenar glucógeno. Ahora, si yo administro insulina, la cosa cambia y aquí sí que la relación se vuelve lineal y directamente proporcional. Mientras mayor sea la concentración de glucosa extracelular, mayor será la entrada de glucosa al lado intracelular. ¿Por qué? Porque aumentamos los GLUT4 y porque entonces la glucosa entra, mientras más insulina, más GLUT4, más glucosa se internaliza. Ahora, una cosa muy importante y muy bonita es que el músculo esquelético, cuando hace ejercicio físico y cuando se contrae, el músculo esquelético se vuelve captador de glucosa, pero de una manera independiente de la insulina. ¿Por qué? ¿Qué se ha visto? Bueno, se ha visto que para que esta vesícula se externalice, necesita de una quinasa que se llama quinasa. Esa camquinasa, parece que ya había aparecido alguna vez, depende de calmodulina, y calmodulina es una proteína activada por calcio. Por lo tanto, chiquillos, bastaría que en una célula muscular yo aumente el calcio intracelular, que a lo mejor no era para esto, sino que era para la contracción, de hecho va a ir al sarcómero a provocar la contracción, pero ese calcio también podría activar a calmodulina, la calmodulina activará la quinasa dependiente de CAM y la CAM quinasa fosforilará esta vesícula y permitir su translocación a la membrana. Aunque tengas cero insulina, esto podría pasar. ¿Pero y cómo? ¿De dónde? Bueno, porque ustedes saben que si nosotros depolarizamos a una fibra muscular, aumentamos la concentración de calcio dentro de ella para que se contraiga. Bueno, ese calcio no solamente va a servir para la contracción, también serviría para la translocación de los GLUT4 y finalmente la entrada de glucosa. Por eso, si ustedes leen, cuando les toque, leen las guías clínicas del Ministerio de Salud, las principales recomendaciones para los sujetos que tienen resistencia a la insulina y que probablemente tienen mucha insulina, pero el receptor que debiera estar aquí en esta membrana no está respondiendo a ella, el principal consejo es haga que este sujeto practique ejercicio físico. ¿Cómo el ejercicio físico podría bajar la glicemia aunque tenga resistencia a la insulina? Bueno, por este mecanismo que yo les estoy contando aquí.
¿cierto? Aunque no tengas insulina o tengas los receptores resistentes, el aumento de calcio por la contracción permitirá la translocación de estos GLUT4. Y eso no es todo, porque aquí cuando la glucosa entra, a través de la glucosa nosotros vamos a obtener ATP. Y ese ATP puede finalmente servir para la síntesis de AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a activar a la pKa, que aquí está escrita como AMPK, pero es la pKa que nosotros hemos conocido, y de vuelta la pKa también podría fosforilar a las vesículas para hacer que los GLUT4 se externalicen. Por lo tanto, por eso, insisto en eso, nunca lo olviden, el ejercicio físico es la mejor herramienta antes del tratamiento farmacológico para el tratamiento del sujeto que tiene resistencia a la insulina, ¿ya? Ahora, hay que tomar esto con calma, porque cuando el sujeto haga ejercicio físico, este sistema se va a activar de manera intensa. Por lo tanto, si yo, creyendo esto, porque esto es verdad, pero si yo lo expongo y digo, mira, al resistente a la insulina, anda al gimnasio, pasa 5 horas en el gimnasio porque la profe me enseñó que va a va a disminuir tu glicemia, perfecto. Y de repente te llaman para decirte que tu papá se desmayó. Pero ¿cómo si la profe me mintió? Pues yo lo mandé porque el resistente a la insulina tiene que hacer ejercicio físico. Bueno, es que este sistema se activó tanto, 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 que tú lo mandaste al gimnasio hiperglicémico, pero le provocaste ahora una hipoglicemia. Y hay alguien que se está comiendo toda la glucosa, que es el músculo, y está dejando poca glucosa para otros tejidos. ¿Ustedes conocen algún tejido muy importante que dependa metabólicamente de la glucosa y que no les sirvan, por ejemplo, los ácidos grasos para metabolizar y para sacar ATP? Correcto, Camilo, correcto. Las neuronas, su nutriente es la glucosa. Por lo tanto, por eso capaz que se desmayó mi papá, porque mandé glucosa al músculo, no le dejé glucosa al cerebro. Sí, sí, tienes razón, Sebastián, también. Sí, es correcto eso. De hecho, hacen pura glucólisis porque ni siquiera tienen núcleo para fabricar otras enzimas, así que es correcto. ¿Ya? Ya. Nunca olvidar entonces el poder del ejercicio físico. Ya, a propósito de los GLUT, que si esto lo saben o no lo saben, para eso les dejo aquí esta tablita. De hecho, parece que alguna vez alguien me la pidió en un seminario, me acabo de acordar. Aquí les dejo los principales transportadores que tenemos para glucosa. Me interesaría que vieran cuáles son dependientes de insulina, cuáles son independientes de insulina y dónde están ubicados. Por ejemplo, los GLUT4 son clásicamente los dependientes de insulina. Recuerden que ellos se externalizan por efecto de la llegada de insulina, excepto, perdón, me sonó el celular, excepto cuando el músculo esquelético hace ejercicio físico. ¿Dónde predominan? En el músculo esquelético y en el tejido adiposo, ¿ya? Y ahí, por lo tanto, la captación de glucosa es dependiente mayoritariamente de insulina. ¿Qué otro me importa que conozcan? El GLUT2. Ya habíamos hablado del GLUT2. Recuerden que él se puede encontrar en el hígado, pero nosotros lo vimos en las células beta pancreáticas. ¿Se acuerdan que la glucosa entra por los GLUT2 para fabricar a partir de ella ATP y promover la síntesis de insulina? Estos son... ¿Aló? Va, pensé que me había caído. Ya. Por último, tenemos al GLUT1 y al GLUT3. Por ejemplo, el GLUT3 es el que está principalmente en el cerebro. También está el GLUT1 y esto debiera ser dependiente o independiente de insulina. La externalización de GLUT3 y GLUT1 debiera depender de insulina. ¿Se imaginan si dependiera de insulina? Ahora, en este momento, claro, en este momento, Martín, si ellos dependieran de insulina, estaríamos pero fatigados totalmente, porque, exacto, Camilo,
porque ahora tenemos probablemente muy poca insulina, o la insulina normal, por lo tanto, que es poquita. Ellos estarían cerrados, no estarían en la membrana y el cerebro no estaría recibiendo glucosa. Así que sí, son independientes de insulina. El GLUT2, que parece que ahí me caí, también es independiente de insulina. El GLUT4 es dependiente, pero insisto, se vuelve independiente cuando hago ejercicio físico. Y el GLUT5 es muy poco frecuente. Se encuentra, por ejemplo, en espermatozoides y en algunas partes del intestino delgado y participa, lo vamos a ver cuando veamos nosotros gastrointestinal, participa en transportar principalmente fructosa, ahí está mal, lo dice fructosa, debería decir fructo, lo vamos a ver, insisto, cuando empecemos gastrointestinal. Ya. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la insulina? Que esta es la parte probablemente más relevante de esta clase. La insulina, como tiene efectos metabólicos, va a tener que actuar sobre tejidos metabólicos. Y ustedes saben que los tejidos metabólicos son el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Ahí yo puedo provocar anabolismo, puedo provocar catabolismo y entonces aportar al metabolismo si es que necesito nutrientes o si es que necesito almacenarlos. ¿Cuáles son sus funciones? Vamos a partir con el músculo. Entonces, las flechas, en esta imagen, las flechas continuas son procesos que la insulina promueve y las flechas discontinuas son procesos que la insulina no permite o inhibe. Y entonces lo primero que veo es que la insulina sí promueve la captación de glucosa al músculo, por ejemplo, a través de GLUT4. ¿Por qué? Porque recuerden que ella quiere provocar un efecto hipoglicemiante, por lo tanto debe entregarle glucosa a tejidos. ¿A quién se lo entrega? Bueno, se lo entrega, por ejemplo, al tejido muscular. ¿Qué podría hacer el tejido muscular? Podría oxidarlo y utilizarlo, podría almacenarlo como glucógeno, incluso podría almacenarlo en forma de grasa, como ácidos grasos, pero se lo entrega. Lo otro que promueve la captación de aminoácidos. Si en sangre tú tienes una gran cantidad de aminoácidos, entonces la insulina aumentará la captación del músculo por esos aminoácidos. ¿Y qué puede fabricar el músculo con esos aminoácidos? Proteínas. Por lo tanto, aquí ya se empieza a expresar ese efecto potentemente anabólico que tiene la insulina, porque en el músculo va a estar promoviendo proteogénesis. Primero, proteogénesis, ¿para qué? Porque ella es almacenadora de nutrientes. Y segundo, porque la insulina no quiere por ningún motivo que estos aminoácidos vayan a dar al hígado. ¿Alguien sabe qué podría hacer el hígado si le llegan esos aminoácidos? ¿No? ¿Nadie se acuerda? No, Camilo, más fácil, de bioquímica. Exacto. ¿Y cómo se llama ese proceso? Perfecto, ahí nació, exactamente. Los aminoácidos son un sustrato para fabricar glucosa hepáticamente por un proceso que se llama gluconeogénesis y la gluconeogénesis implicaría aumento de glicemia. Y la insulina por ningún motivo quiere aumentar la glicemia, ella está para bajarla. Por lo tanto, es una buena jugada que le entregue los aminoácidos al músculo para que ahí exista anabolismo de proteínas, proteogénesis, pero que se impida su entrega al hígado para que no se produzca la gluconeogénesis. Por otra parte, para evitar también que se liberen aminoácidos, ella inhibe, tal como muestra esa flechita discontinua, inhibe la proteólisis. ¿Ya? Porque la proteólisis implicaría liberación de aminoácidos, esos aminoácidos irían al hígado y fabricaríamos glucosa. Por lo tanto, funciones musculares. Aumenta la captación de glucosa, porque aumenta a los GLUT4 en la membrana, aumenta la proteogénesis y disminuye la proteólisis. Eso en el músculo. Ahora, en el tejido adiposo.
también es amable con la entrega de glucosa al tejido adiposo. Es otro tejido al que le damos glucosa para que el tejido adiposo la almacene, por ejemplo, en forma de ácidos grasos. Incluso a partir de la glucosa se puede fabricar el glicerol, y el glicerol, ustedes saben que con glicerol y ácidos grasos podemos armar triglicéridos, y todo eso implica almacenamiento en el tejido adiposo, almacenamiento de grasa. Así que le da glucosa al tejido adiposo. Y también permite la entrada de ácidos grasos al tejido adiposo para que a partir de estos ácidos grasos entonces fabriquemos triglicéridos en el tejido adiposo. O sea, lipogénesis. Eso promueve en el tejido adiposo. De nuevo nos vuelve a mostrar su función anabólica. Y no permite e impide, que esto es el principal problema que tienen los diabéticos, impide la insulina, esta flechita. Ay, esa flechita. ¿Qué nombre de proceso le pondrían a esa flecha? Si la flecha que entraba era perfecto, la flecha que entraba era lipogénesis, por lo tanto la que sale es lipólisis. Así que la insulina inhibe la lipólisis, ¿verdad? Porque ella no es catabólica, es anabólica. Así que, de manera general, cuando la insulina está presente, ella permite o potencia el uso de carbohidratos, porque te está entregando glucosa al músculo, al tejido adiposo, está promoviendo el uso de carbohidratos, pero está promoviendo el uso o el ahorro de lípidos. Correcto, Sebastián. Exactamente. La insulina normalmente promueve entonces uso de carbohidratos, de glucosa, ahorro de lípidos. Y ese panorama se invierte de manera perfecta cuando tú tienes disminución de la insulina de manera patológica. Cuando tú tienes disminución de la insulina, entonces ahora la cuestión queda al revés. Se favorece el uso de lípidos, se gastan los lípidos, porque se promueve la lipólisis, ya nadie inhibe la lipólisis, y se ahorra el uso de glucosa. Por eso me vuelvo hiperglicemiado, porque nadie está usando glucosa, y aumenta la lipólisis para que esos ácidos grasos que se liberaron sean utilizados por las células, para que de ahí saquen ATP. Por eso no es extraño que un paciente diabético, por ejemplo, tenga un problema de regulación ácido-base que se llama cetoacidosis. ¿Por qué un paciente podría tener acidosis metabólica o cetoacidosis? Bueno, porque en el paciente esta flecha está gorda y pronunciada, hay uso masivo de los ácidos grasos hepáticamente, y el uso masivo de los ácidos grasos promueve la síntesis de cetoácido. Y esta cuestión puede llevar, dependiendo, Martín, dependiendo de cuál. Sí, el diabético tipo 1, sí, suele ser delgadito. El diabético tipo 2, en sus inicios, en la resistencia a la insulina, suele ser gordito. Eso no es una regla en todo caso, porque también la gordura y la delgadez depende de otros factores. Pero esa es una relación que uno sí podría armar, Martín, que suelen ser más flacos los diabéticos tipo 1. Los otros no, porque vienen de un evento de resistencia a la insulina. Y la insulina, Martín, va a tener efectos en el resistente a la insulina. Él tiene insulina, y hay ciertos tejidos que se van a volver resistentes y ciertos tejidos que no se van a volver resistentes. Ya eso lo podríamos ver al final. Parece que tengo una diapo para tipos de diabetes y qué podrías ver en el paciente. La otra cosa muy complicada que tú puedes ver en los diabéticos, ya les dije la cetoacidosis, y también podrías ver arteriosclerosis. ¿Por qué? Bueno, porque aumentan los lípidos en sangre. De hecho, por favor, miren esta imagen, que para eso se las puse, de hecho, y no la estaba usando. Ahí de nuevo tengo una rata. Y en esta línea, yo la despancreaticé, es decir, le saqué el páncreas. Por lo tanto,
Chao la insulina, no tiene insulina. ¿Qué ven con la glucosa? ¿Qué ven con los ácidos grasos libres en sangre y con los cetoácidos? ¿Aumento, disminución? ¿Qué ven? Cuando no tengo insulina porque caro en el páncreas. Todo aumenta, ¿cierto, Martín? Pero Martín, usted puede ver quién aumenta más rápido. De todos esos que aumentan, ¿quién aumenta mucho, mucho más rápido y su recta sube más rápido? Correcto, Martín, los ácidos grasos libres. Lo que apoya y lo que yo les estaba diciendo recién, se favorece el uso y por lo tanto tienes una sangre llena de ácidos grasos, llena de triglicéridos, también llena de colesterol, porque a partir de todas esas cuestiones uno podría obtener algo de energía. Por eso el riesgo de la arteriosclerosis es alta. Ustedes saben que eso implica que estos lípidos comiencen a agregarse en las paredes internas de los vasos sanguíneos y podría generar entonces un problema con el flujo de sangre, ¿cierto? Por culpa de eso. También es típico ver a lo mejor algo que se llama dislipidemia, que es aumento de los lípidos en sangre, pero principalmente es más clásico ver hipertrigliceridemia, que es un aumento especialmente de los triglicéridos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos sacando todo el tejido adiposo. Ahora, ¿qué hace en el hígado? En el hígado la cosa es un poquitito más complicada. En el hígado, necesito que ustedes me vayan diciendo nombres. ¿Qué nombre le pondrían a este proceso? Glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis o glucogenólisis. Correcto, Cristóbal. Ya no las voy a escribir porque parece que ustedes la manejan. Glucogenogénesis. ¿Promueve la insulina la glucogenogénesis? Claro que sí, y debiera hacerlo porque ella es anabólica y ella quiere almacenar. Y lo que más quiere almacenar es la glucosa para que no ande suelta, no vaya a ser cosa que se vaya a la sangre y aumente la glicemia. Sin embargo, no promueve esto. El lápiz. No promueve esto. ¿Qué nombre le pondrían a esa flecha? ¿Qué no promueve ahí? Perfecto, Cristóbal, no promueve la glucogenólisis porque eso implicaría un aumento de glucosa al plasma. Perfecto. ¿Qué nombre le pondrían a eso? Correcto. O sea que sí le permite al hígado que use su glucosa, que la oxide ahí mismo para que no se escape. ¿Y qué nombre le pondrían a eso? Gluconeogénesis, perfecto. Por lo tanto, en el hígado la insulina promueve la glucólisis, que es la oxidación interna hepática, y también promueve la síntesis de glucógeno, o sea, glucógenogénesis. ¿Les hace sentido que después del efecto de la insulina yo vea reducido en sangre estas cosas? Claro, la glucosa va a estar disminuida, los ácidos grasos van a estar disminuidos porque se van a ver almacenados, los cetoácidos van a estar reducidos porque no estoy utilizando ácidos grasos y los aminoácidos van a estar reducidos porque los estoy metiendo al músculo para generar más proteínas. Perfecto. Ya. Aquí esta imagen yo sé que se ve satánica, pero por favor no se aprendan los eventos moleculares. Aquí yo les pongo porque siento que ustedes a veces necesitan ver cómo, pero cómo es esto, cómo se genera, pero ustedes saben que esto es fisiología, por lo tanto a nosotros nos importan los efectos finales. Y de esta diapo entonces, a mí lo que más me importa es que ustedes entiendan estos efectos fisiológicos finales, pero estos efectos fisiológicos se logran por la activación de este receptor.
Este receptor es un receptor tirosina quinasa con subunidades alfa que están afuera, subunidades beta que están a través de la membrana, y las subunidades beta, su parte intracelular, tienen actividad tirosina quinasa. Y luego la actividad tirosina quinasa de esta parte interna, que está ahí está la manito, está ahí, ¿cierto? Ellas van a autofosforilarse y van a permitir también la fosforilación de otras proteínas. Y una de las rutas más importantes, que a lo mejor yo creo que esto sí lo saben porque lo saben de bioquímica, es la fosforilación de una proteína que se llama IRS, que se llama IRS porque se llama sustrato para el receptor de insulina. Es su principal sustrato. Ella es una proteína grande que tiene muchas tirosinas en su estructura y que esas tirosinas pueden ser fosforiladas. Recuerde que el receptor se llama tirosina quinasa, por lo tanto fosforilan tirosinas. Y en esas fosforilaciones que usted le ve en su estructura, se pueden añadir, anclar otras proteínas que van a permitir que distintas vías se enciendan. Por ejemplo, una de las proteínas que se podría anclar es la PI3 quinasa, y la PI3 quinasa va a fosforilar al PIP2 para convertirlo en PIP3. PIP2, PIP3 es por una fosforilación. ¿Qué va a hacer PIP3? Va a fosforilar a una enzima que se llama PDK, que se llama quinasa dependiente de PIP3, PKD, quinasa dependiente de PIP3, y esta quinasa podría fosforilar a otra quinasa que se llama AKT. Y esta quinasa AKT fosforilada será la responsable de la externalización de los GLUT4 a la membrana y de finalmente que estos transportadores queden ahí y la glucosa pueda ser transportado por ellos. Por lo tanto, en el tejido adiposo y en el tejido muscular, esta es la ruta clásica para la translocación de los GLUT4. Por otra parte, podría también anclarse otras proteínas que van a seguir esta ruta. No se aprendan los intermediarios, por favor. Es nuestra última clase de esta semana, sí, Sebastián. Sí, lo que es muy malo. O sea, no, porque las clases nosotros tratamos de terminarlas la semana antes de la solemne. Por lo tanto, yo prefiero, claro, que el endocrino se debiera terminar esta semana, Sebastián. Pero claramente, Seba, nos falta, bueno, lo que nos falta es súper corto. De hecho, le subí la clase de gónada femenina, tiene como 15 diapos, la clase de prolactina tiene como 8 diapos, y la clase de hormona del crecimiento tiene como 10 diapos. Son clases cortitas las que me quedan. Pero yo igual prefiero terminar eso esta semana, que el lunes, chao con endocrino, y no les quiero estar pasando materia nueva días antes de la solemne, eso no corresponde. Pero me queda media hora y no sé si termine para empezar gónada, Sebastián. Bueno, ahí tenemos que decidir eso cuando terminemos esta clase, a ver hasta dónde llegamos. ¿Ya? Sí, es que este semestre nos quedó más corto que antes y, y claro, pues es harto que ver, bueno, ya hemos comentado eso. Veamos entonces al final de esta clase hasta dónde llego y si alcanzo a empezar al menos a ver gónada femenina. Ya, entonces, por esta vía activamos el sistema de transcripción y por lo tanto por esta vía, por favor no se aprendan los intermediarios, eso les estaba diciendo, por esta vía vamos a activar a genes y por lo tanto vamos a aumentar la expresión de proteínas, de enzimas que necesitemos para las labores que tenga que hacer la insulina. Luego se pueden generar otras vías, ¿ya? Esta vía, por ejemplo, en la que se va a inhibir a la glucógeno sintasa quinasa, que sería la GSK, la vamos a dejar inactiva y esa inactivación va a permitir que dejemos activa a la glucógeno sintasa, que sería la GS,
Y al dejar activa la glucógeno-sintasa, eso es súper bueno porque vamos a permitir la síntesis de glucógeno, ¿ya? Finalmente, entonces, vamos a tener estos efectos, que son al final los que me importan en esta diapo. Va a aumentar la síntesis de glucógeno, lo decíamos, y la oxidación de glucosa, va a disminuir la gluconeogénesis, va a aumentar la síntesis de triglicéridos, va a disminuir la lipólisis y el uso de los lípidos, va a aumentar la síntesis de proteínas, va a disminuir la proteólisis y va a aumentar la expresión de genes que nos van a servir para lograr todas esas funciones. Ya, una cosa importante de la insulina es que ella promueve la actividad de alguien que nosotros conocemos que se llama bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, ustedes la conocen, está masivamente en muchas células, si es que no en todas, pero esta bomba puede ser estimulada por la insulina. Por lo tanto, la insulina, como actúa sobre la bomba, va a tener un efecto directo sobre la gradiente de potasio. Por eso se dice que la insulina participa en el equilibrio interno del potasio, es decir, en la concentración de potasio que tengamos acá adentro. Entonces, yo les puse unas preguntitas a ver si me entienden. Cuando la insulina ejerza esta acción, que no es metabólica realmente, sino que es más de electricidad de membranas, de electrofisiología, cuando la insulina lo haga, ¿qué espera observar en niveles de potasio sérico, es decir, en sangre? ¿Aumenten o disminuyan? Correcto, claro. ¿Por qué? Porque vamos a estar potenciando a la bomba sodio-potasio. Ustedes saben que la bomba ingresa potasio, ¿cierto? Porque a favor de su gradiente ellos salen, ella los devuelve y por lo tanto si yo tengo bombas súper activadas por insulina, voy a tener una entrada masiva de potasio y por lo tanto voy a tener mucho potasio en el intracelular, pero se lo habré quitado al plasma. Por lo tanto, va a haber disminución del potasio sérico. Eso tiene implicancias importantes, porque si esto estuviera pasando en neuronas, recuerden que si en una neurona yo promuevo la entrada de potasio, voy a estar cambiando su potencial de reposo y podría estar cambiando entonces su excitabilidad, ¿ya? ¿Cómo podría afectar a un paciente diabético la ingesta de una comida alta en potasio? Bueno, si un paciente diabético consume una comida alta en potasio, va a tener alto potasio. ¿Voy a contar en este paciente con la insulina para disminuir ese potasio y meterlo a la célula? No voy a contar con la insulina, ¿cierto? Por lo tanto, ahí la insulina no podría generar su aporte y podría yo generarle algunos problemas a este paciente si es que tiene una comida alta en potasio y no tiene insulina para y va a generarle probablemente algo que se llama hipercalemia. Eso también hay que tenerlo presente y es importante. Por último, ¿a qué tipo de paciente me serviría tratarle con insulina? ¿Al hipocalémico o al hipercalémico? Si tengo un paciente hipocalémico o hipercalémico, lo único que tengo es insulina, me serviría tratarlo con insulina al hipercalémico, correcto, para que la insulina promueva la entrada de potasio, ¿cierto? Perfecto. Creo que eso hasta se hace en condiciones muy extremas y urgentes. Ustedes saben que la hipercalemia es súper complicada porque cambia la excitabilidad de las neuronas y del corazón, por lo tanto. Ya, esta diapo les voy a pedir que la tomen cuidado, porque esta diapo es más bioquímica que fisiología. Pero siento que tenía que dejarles esta diapo súper escrita y con el monito al lado, porque igual es importante que ustedes conecten cosas cuando estudian, y ahí yo les puse entonces enzimas que la insulina aumenta y enzimas que la insulina disminuye. Y después cuando en la casa o lo analicen, nosotros no les vamos a preguntar por las enzimas, por cuáles aumentan o por cuáles disminuyen. A lo más les voy a decir tres que son las que podríamos preguntar. Las demás son resorte de bioquímica.
¿Cuáles son las tres más importantes que ustedes al menos sí debieran manejar? Son las que yo puse acá arriba. Primero, la glucoquinasa o glucosinasa. ¿Qué hace ella? Ella fosforila la glucosa para convertirla en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué es importante que la insulina promueva el aumento de glucoquinasa? Porque, chiquillos, cuando la glucosa es transformada a glucosa 6-fosfato, no puede salir de la célula hepática. Y como no puede salir, no podría devolverse esa glucosa en tanto la usan o en tanto la fabrican, la almacenan como glucógeno, estando fosforilada no es capaz de salir, por lo no saldría al plasma para aumentar la glicemia. Es una forma de atraparla, ¿ya? Y aquí estaría representada, ¿por qué número en el monito? Por la 1, correcto. Y lo verde significa cosas promovidas por insulina, lo rojo significa cosas inhibidas por insulina. La otra que importa mucho es el aumento de la glucógeno sintasa, que estaría en el monito con el número 2, ¿cierto? Que promueve entonces esta polimerización de las glucosas para la síntesis de glucógeno. Por lo tanto, ella es muy importante porque promueve esto que llamábamos glucógenogénesis. Y la otra, que también sería importante que la miraran, es la disminución de la glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque acuérdense, las quinasas fosforilan y las fosfatasas desfosforilan. Por lo tanto, la fosforilasa cuando está activa desfosforila a la glucosa y por lo tanto la va a dejar como glucosa y va a permitir su salida al plasma. Nosotros no queremos eso, por lo tanto a ella nos va a disminuir. En azul está todo lo que hace la insulina con enzimas que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos en el hígado. Aquí estamos en el hepatocito, ¿ya? Y en rojo está todo lo que hace la insulina con el metabolismo de los lípidos en el hepatocito. Recuerden que aquí también hay síntesis de lípidos y hay uso de lípidos. Y por lo tanto, cuando el hígado fabrique un triglicérido, va a mandar a almacenar, porque él no debiera almacenar tanto, si no se va a volver un hígado enfermo, debiera sacar a las moléculas con lípidos dentro de ella, y adivinen dónde se van a ir estos VLDL, se van a ir al tejido adiposo, para que el tejido adiposo sea su destino final para el almacenamiento. ¿Ya? Así que aquí adentro entonces se genera lipogénesis, glucogenogénesis, pero no gluconeogénesis. ¿Ya? El mismo monito con lo que promueve y lo que inhibe, pero ahora en el músculo esquelético. Y ahí lo mismo, ustedes podrían ver la síntesis de glucógeno, ¿cierto? Que era lo que habíamos dicho, la internalización de la glucosa, recuerden que le dábamos glucosa, la llegada de aminoácidos para la proteogénesis, que era algo que también era acción de la insulina. Y por último, lo que hace en el tejido adiposo. Y aquí lo que hace en el tejido adiposo, por supuesto que es la entrada de glucosa, pero la entrada de glucosa con el fin que siga esta ruta y que por esta ruta entonces terminemos fabricando malonil y terminemos fabricando ácidos grasos para que se almacenen. Porque no vamos a liberar a los ácidos grasos hacia afuera. La ruta roja dice que no queremos. Y además, una cosa interesante es que aumenta la actividad de una cosa que se llama lipoproteína lipasa o LPL, y ella lo que hace es irse hasta la membrana, recibir a los kilomicrones o a los VLDL, romperlos porque se llama lipasa y sacarle los lípidos que ellas puedan llevar. Recuerden que este VLDL, bueno, y también el kilomicrón puede venir desde el hígado. Y entonces era una forma de internalizar a lo que ellos traían para almacenarlo. Siempre es almacenamiento. En definitiva, entonces, les dejo aquí una lista, en resumen, con todas las diapolatosas delante, con todas las cosas que la insulina hace
tanto con los carbohidratos, tanto con las grasas que están en azul y también con las proteínas que están en verde. Ya. Ahora, una cosa importante es que la insulina también participa en el crecimiento, ¿ya? Porque además, como tiene estas acciones anabólicas, no es extraño que participe en el crecimiento, pero lo hace de manera conjunta con la hormona del crecimiento. En este experimento se ve una rata, de nuevo, a la que en este punto, le hemos sacado todo. Le hemos sacado el páncreas y le hemos sacado la hipófisis, por lo tanto la tenemos sin insulina y sin hormona del crecimiento. Y yo voy viendo su crecimiento, el aumento de su masa a lo largo de los días. Cuando yo le doy solamente hormona del crecimiento, crece muy poco. Cuando le doy solamente insulina, también crece muy poco. Pero cuando yo le doy ambas a la vez, uno observa un aumento del crecimiento significativo. Esto demuestra que para el crecimiento normal es necesaria la potenciación de estas hormonas entre sí, insulina y hormona de crecimiento. Ya, esa tabla dice lo mismo, exactamente lo mismo que habíamos dicho. Y esto simplemente para decir algo que está anunciado ya. No se aprendan los intermediarios, por favor. Solamente les pongo el monito para decirles que el receptor de insulina, cuando está activo, puede generar un montón de cosas, por ejemplo, a través de IRS, de PI3 quinasa, que ya hemos visto, ¿cierto? En el hígado, en el tejido adiposo, en el músculo. Pero también el receptor de insulina puede servir como anclaje para proteínas que van a participar en su internalización. Aquí secuestra a una proteína que se llama APS. APS secuestra a una proteína súper importante que se llama flotilina y la flotilina actúa e interactúa con caveolina. Y ustedes saben que sitio de la membrana que sea marcado por caveolina significa que ese sitio va a ser internalizado. Por lo tanto, la insulina, unida a su receptor, regula, como puse en el título, a la baja a su propio receptor. Por aquí podría ir el efecto de la desensibilización. Esto se ha visto, por supuesto, cuando insulina viene de manera excesiva por sobre todo. Ya. Del glucagón, ¿qué vamos a decir? Que también es peptídica, que también anda en plasma, que tiene una vida media cortita, que ahora él es al contrario hiperglicemiante y que su acción está principalmente en el hígado. Él también tiene estímulos para su liberación y estímulos para su inhibición, pero son muchos menos que los que tiene la insulina. Por ejemplo, cuando en plasma tú tienes este panorama, una disminución de la glicemia, pero un aumento de los aminoácidos, entonces eso estimula a las células alfa para que se libere la secreción de glucagón. Si tuvieras a los aminoácidos normales, pero baja la glucosa, también se promovería la liberación de glucagón. Pero si tuvieras a los aminoácidos altos y a la glucosa normal, nada pasaría. Así que los aminoácidos de nuevo necesitan un contexto. Recuerden que promovían ellos incluso la liberación también de insulina, pero cuando teníamos alta la glicemia. Ahora, la baja de glicemia unida al aumento de aminoácidos va a generar una liberación de glucagón. Y el mayor estimulante también para su liberación es el sistema simpático. ¿Por qué? Porque en estas condiciones necesitamos la movilización de grasas, la movilización de energía y necesitamos, por lo tanto, que aumente la actividad, para ello, la actividad de epinefrina y la actividad simpática. Aquí no se lo aprendan, pero les dejo eso para que recuerden que viene de una preprohormona, de una prohormona y que finalmente terminamos teniendo al glucagón. Y aquí, efectivamente, que a menores glicemias, mayor es la liberación del glucagón. ¿Qué efectos tiene el glucagón ahora sobre el metabolismo? Aquí están de nuevo los mismos tejidos, pero desaparece el músculo. ¿Y por qué desaparece el músculo? Porque el glucagón tiene efectos muy mínimos sobre la actividad metabólica del músculo. Sin embargo, tiene efectos pronunciados sobre el tejido adiposo, pero por sobre todo sobre el hígado. ¿Qué promueve en el tejido adiposo? Promueve lipólisis, ¿ya? Que es todo lo contrario a lo que la insulina hacía. Y por lo tanto tenemos mayor disponibilidad de ácidos grasos para su uso
y vamos a tener en sangre y en orina un mayor nivel de cetoácidos. Los vamos a tener aumentados por el metabolismo de los ácidos grasos. En el hígado vamos a tener ahora todo lo contrario. Vamos a tener entrada de aminoácidos, si es que los tengo en el plasma, ¿para qué? Para que entren al mecanismo de la gluconeogénesis. Además, vamos a tener promoción de la glucogenólisis e inhibición de la glucogenogénesis. Y vamos a tener también inhibición de la glucólisis, o sea, todo está destinado a la fabricación de glucosa y a que la glucosa no sea oxidada aquí, por eso se inhibe la glucólisis hepática, sino que sea liberada hacia el plasma para que el plasma la utilice. ¿Cómo lo hace el glucagón? Él tiene receptores beta-adrenérgicos, nada que ver, receptores acoplados a proteína G, metabotrópicos. Puede estar acoplado a dos tipos de proteína G, no a la vez, pues en distintas células. Podría estar acoplado a una proteína G alfa S, podría estar acoplado a una proteína G alfa Q, según la célula en la que esté y según el efecto que quiera lograr. Por esta vía va a promover la actividad de la proteína quinasa A, por esta vía, en cambio, va a promover a la proteína quinasa C y la formación del IP3. Pero ¿cuáles van a ser los efectos finales, que son los que nos importan aquí? Estos, que finalmente ya habíamos dicho. Se va a promover la glucogenólisis por la conversión de la fosforilasa B en su forma activa, que se llama fosforilasa A. Eso lo hace la fosforilasa quinasa, que es activada por la pKa. Vamos a aumentar la glucogenólisis, vamos a aumentar la gluconeogénesis, vamos a, con ello, a aumentar la glucosa en plasma, vamos a disminuir la glucólisis, principalmente en el hígado, y vamos a disminuir la glucogénesis. Que esta palabra a mí no me gusta, porque es difícil de entender la traducción. Glucogénesis, en realidad, aquí, ¿a qué concepto corresponde? Porque glucogénesis parece síntesis de glucosa. No es síntesis de glucosa, es síntesis de glucógeno, que yo prefiero llamarle, para evitar la confusión, glucógeno-génesis. ¿Ya? Ya vamos a ver qué problema nos trae esa traducción. Entonces, aquí está el hígado, un hepatocito, de nuevo la imagen con las rutas químicas más específicas, bioquímicas más específicas, las proteínas que son aumentadas por glucógeno y las que son disminuidas por glucógeno, y se van a dar cuenta cuando lo miren con detención que todas están dirigidas a lo que yo les había comentado recién, a que se promueva la gluconeogénesis, a que se promueva la glucogenólisis y a que se promueva la entrada de sustratos para la gluconeogénesis, por ejemplo, ácidos grasos, también aminoácidos. Ahí entonces, el resumen de lo que el glucagón promueve son hartas menos cosas que lo que hace la insulina, y lo hace principalmente, como les decía yo, a nivel hepático y adiposo. Ahora, cuando yo quiero ver los efectos duros del glucagón, yo lo podría hacer. Sí, Claudio, no, lo macro, estímulos, efectos. Sí, todo lo demás, Claudio, es mundo bioquímica, pero yo lo pongo para hacer una conexión, para que no me quede todo colgando, ¿por cierto? Pero tú vas a tener que saber cómo ahí, cuando estudies, entender qué es lo importante para mí, que creo que entendiste qué es lo importante para mí. Entonces, si yo a un sujeto lo someto a ayuno, y mido su glicemia, yo me voy a dar cuenta que, aunque lo deje ayunando 6 días, la glicemia no baja tanto. Basalmente va a empezar en el día 1 con 80 y en el día 6 va a tener 68, que la verdad es que no es tanto. No va a estar muerto ni al borde de la muerte. ¿Por qué, a pesar de estar 6 días en ayuno, no baja la glicemia como yo esperaría? Bueno, porque tengo mecanismos amortiguadores para aumentar esa glicemia. ¿Conocen algún mecanismo amortiguador que hayamos aprendido recién? ¿Quién va a aparecer profundamente y mayoritariamente en sangre?
el glucagón, ¿cierto, Sebastián? ¿Y solo el glucagón o algunas otras? ¿A quién más nombrarían aquí? Correcto, cortisol, correcto, adrenalina. Incluso también podrían ver algo de hormona del crecimiento, podrían ver exactamente GH, algo de T3 también aportando, aunque recuerden que a ella no la vamos a tener mucho de nuestra parte cuando hagamos restricción calórica, pero dado que el ayuno es prolongado, igual algo podría pasar, pero todas esas que me nombraron y que hemos nombrado, claro, promueven movilización de sustratos energéticos para que la glicemia no baje y no me desmaye y no me muera. Bueno, aquí, pucha, a lo mejor una cuestión súper repetitiva, cosas que hace la insulina, cosas que hace el glucagón, ahí hemos repetido eso, así que se los dejo como simplemente como un resumen. Ven que al final las clases son más repeticiones que nada. Y lo que decíamos recién, otras hormonas que participan en el metabolismo y que por lo tanto podrían rescatar el ayuno, justamente las que ustedes dijeron, el cortisol a través de principalmente lipólisis, la epinefrina a través de lipólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis y todo lo que ella hace, y la hormona del crecimiento, que lo que ella más hace es lipólisis, y ella por lo tanto ahorra glucosas, las deja en sangre, por eso es diabetogénica, pero rompe lípido para que a través del lípido saquemos energía. Ahora, ¿cómo responde el organismo frente a un evento estresante? Bueno, yo creo que ustedes esto ya lo conocen porque lo hemos visto antes. Aumento del cortisol, aumento de epinefrina y disminución de la relación glucagón, de la relación insulina-glucagón. Esa relación, recuerden que siempre es una división, por lo tanto, arriba insulina, abajo glucagón. ¿Qué significa que disminuya la relación? Que matemáticamente, ¿quién debiera ser más grande para que el número resultante disminuya y la relación disminuya? ¿Quién debiera ser más grande? Glucagón, ¿cierto? Este número debiera ser más grande y ese número debiera ser más pequeño. ¿Se entiende para qué? Yo creo que sí, porque en el evento estresante despierta el sistema simpático y necesitamos de las acciones del glucagón. Ya, les pongo este esquema a lo mejor como tarea, porque estos esquemas se han perpetuado, lo hemos puesto en las clases, lo hemos puesto en todos lados, lo encuentran. El otro día vi una clase de hasta, no sé, de la Universidad de Chile y de la U de Conce, y este esquema siempre está y siempre lo seguimos usando cuando este esquema tiene una mentira muy grande que viene del problema de la traducción. ¿Alguien encuentra el error o se los dejo de tarea? Ni siquiera un problema de la traducción, ya estaba malo en el esquema en inglés. Y el que tradujo probablemente no sabía nada de fisio y mintió al traducirlo al español. Perfecto. ¿Quién fue el que rayó? Ay, yo, que son pesados. Exactamente, ahí está la mentira. De hecho, no les puse la imagen real. Este mono es de un libro que se llama Wheaton o Yayton, y en la edición 13 aparece el mono real y corregido. Era glucógeno, Sebastián, correcto. Así que no nos podemos aprender los monos de memoria porque tenemos que saber, ya les he contado de hartos errores que hay en esquema, si lo aprendemos de memoria vamos a aprender la cuestión equivocada. Y última diapo, les dejo esto, que es la comparación entre lo que tú vas a ver entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Aquí estaba lo que me preguntaba, parece que Martín hace un rato. ¿Cuáles son más flacos, profe? ¿Cuáles son más gordos? Bueno, los tipo 1 suelen ser más delgados o incluso a veces normales. Los tipo 2 en el inicio pueden ser obesos. La edad en la que se destapa la patología también es distinta. Como la tipo 1 es una enfermedad mayoritariamente autoinmune y genética, por lo tanto se destapa incluso en la niñez. Pero la diabetes tipo 2 se dice que es una enfermedad casi que creada por ti, por lo tanto puede generarse o nunca o cuando ya eres un individuo adulto. ¿Cómo va a estar la insulina en el plasma? Bueno, esto es lo que yo les decía recién, muy baja o incluso ausente. Pero en el diabético tipo 2, ¿cómo puede estar? Inicialmente alta. Era lo que yo les decía, que inicialmente cuando estás cerca de la resistencia a la insulina y estás pasando recién a la diabetes tipo 2,
Entonces, inicialmente puede estar alta, pero después va a ir bajando. ¿Cómo va a estar el glucagón en plasma? Puede estar alto y también puede estar alto en la del tipo 2. ¿Por qué puede estar alto? Ya, se las dejo ahí como tarea. La glucosa, ¿cómo debiera estar? Por supuesto que aumentada. Eso es la principal cosa, ¿cierto? La sensibilidad a la insulina, aquí está normal, ellos no tienen problemas, y aquí la sensibilidad está reducida, ¿verdad? Tenemos resistencia. ¿Cuál es la terapia? Esto es lo que yo les decía hace un rato, sí o sí insulina, no hay otra. Y aquí podríamos dar, por ejemplo, metformina, que algo hace con los niveles de glicemia, podríamos dar sulfonilurias, que yo les comentaba recién, insulina en un caso extremo, y la pérdida de peso a través del ejercicio físico y del mejoramiento de la dieta puede ser el mejor problema, la mejor solución para el problema. ¿Ya? Ya. Chao con la clase de glicemia. Efectivamente, esto se terminó hace 5 minutos, no alcancé a ver gónadas. ¿Ya? Ay, chiquillos. Yo espero que para digestivo, bueno, digestivo es mucho más liviano, no nos va a pasar esto en ningún caso, pero aquí es mucha cuestión. Eh, ¿Ustedes prefieren que yo haga clases el próximo lunes y ahí termine endocrino? ¿O prefieren que deje las cosas grabadas? Insisto que las clases que me quedan son muy cortas, algunas menos de 10 días, por lo tanto va a ser, sí, serían, si yo las separo, Seba, serían cortitas, si yo las separo, pero serían 3. Prolactina, GH y ovario. Pero a mí me gustaría, sí, Jonathan, lamentablemente, lo hago yo. Sí, pues el lunes, por supuesto íbamos a preguntar dudas. Sí, ya, entonces voy a hacer eso, voy a dejarles esas clases grabadas. ¿Ustedes prefieren que yo les grabe todo de uno o que les ponga las cuestiones grabadas? Porque ustedes suelen ser más disciplinados. Perfecto, entonces así va a ir. Ya, así va a ir. La grabación va a tener las 3 cosas: ovario, prolactina y hormona de crecimiento. No, Claudio, gracias a ustedes, si han tenido paciencia porque van a tener que maratonear. Oh, gracias, Jonathan. Ya, gracias. Sí, a pesar que con esto yo creo que los decepciono por no alcanzar, porque debiéramos poder alcanzarlo con los 5 módulos que tenemos, pero voy a full y no alcanzo. Ya, pero al menos creo que se entiende la cuestión. Sí, Camilo. ¿Cuándo lo grabaré? Pronto, Sebastián. Yo creo que mañana en la tarde. Yo salgo 7:20, a lo mejor como a las 7:30. Igual les voy a subir la invitación, pues se las voy a mandar con el compañero, con Marcelo, ya por si alguien se puede unir. ¿Ya? Ya, cuídense, que estén muy bien.